miembro de una de las dinastías más importantes del mundo taurino. Él es la cuarta generación de esta familia que ha abrazado la vocación de vestir en seda y oro. Su bisabuelo, su abuelo, su padre, su tío y él son matadores de toros que han dado lustre a la tauromaquia mexicana en todo el mundo. Estilos distintos en cada uno de ellos, con un denominador: la verdadera vocación por vivir la profesión de torero. Distintas interpretaciones del arte con una misma pasión. Desde el temerario meco, pasando por el elegante y profundo toreo de don Juan Silvetti, por la desbordada épica y profundidad de su padre, el rey David, la entrega y claro concepto de la verdad y el espectáculo de su tío Alejandro, y la agradable combinación de estos cuatro estilos aunada a su personal interpretación. Para mí es un gusto tener en el estudio esta noche al matador Diego Silvetti. Matador, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Con ese árbol genealógico resulta obvia la pregunta de ¿por qué decidiste hacerte torero? Bueno, yo creo que es una vocación, como tú bien lo dices, ¿no? Y se nace siendo torero. Hace poquito estaba leyendo una entrevista de papá, ¿no? Donde dice que tú no lo eliges, ¿no? Que más bien es algo para lo que tú eres selecto, ¿no? Desde luego que a partir de ahí pues viene una larga carrera y larga superación a ti mismo, ¿no? A darte cuenta si realmente va a ser una vocación o es simplemente una pasión, que fue lo que ocurrió con nosotros, ¿no? Fueron varios años en los que, pues por lógica, desde niño, pues los juguetes más comunes y las vacaciones más recurrentes era como juguete un capote y una muleta, y una vacación era ir a un tentadero a casa de un amigo de papá, ¿no? Claro. Se hablaba eso todos los días, se vivía con una profunda admiración y respeto lo que era la profesión de mi papá, de mi abuelo, de mi tío, de lo que ha sido todo los Silvetti. Siempre se le ha tenido un gran respeto al toro porque ha sido pues el eje donde hemos podido vivir y trascender la familia, ¿no? Entonces, a raíz de eso, pues ya cuando voy adquiriendo una madurez y cuando me voy dando cuenta de que es algo que me llama mucho y que siento que es algo que tengo en el alma, entonces le digo, oye, pues yo no puedo estar jugando con esto y decido comentárselo a mi familia. Me dicen que acabe mis estudios y que a partir de ahí bueno, que estoy en el derecho de intentarlo, ¿no? Claro. Y de seguir ese camino si yo lo siento que es mío. Y así fue. Entonces, la verdad que sí, contento, y pues, fue el caso que nos tocó vivir a nosotros, ¿no? A lo mejor hay otras circunstancias, pero en este caso pues sí fue algo, pues un camino que ya estaba medio trazado, ¿no? Es interesante que teniéndolo en casa, que viviendo en Torero toda la familia, tu padre te haya pedido que terminaras tus estudios. No empiezas de novillero muy joven, como suele acostumbrarse. Sí, la verdad es que es un caso diferente. Él llega a estudiar también un par de años de economía. Mi tío Alejandro Es termina arquitecto, su titulado, carrera. claro. Mi abuelo también estudia un año de arquitecto. Entonces, pues, lo tenía muy claro. Papá siempre nos dijo, oye, nunca tuvimos una plática a fondo realmente de que yo le dijera, quiero hacer esto, pero sí como que estoy seguro que siempre se las olía, ¿no? Claro, claro. Y me dijo, bueno, está bien, pero tienes que terminar tu carrera. Yo creo que no va peleado una cosa con la otra en tu caso, y yo creo que también él pues con más experiencia sabía que esa época y esa madurez que te puede dar una carrera profesional en la universidad también te la da en los años de poder ahora, a la hora de decidir y de elegir y de decir ya estoy listo, que haya sido una idea madurada, ¿no? Y una idea responsabilizada y una idea que haya sido tomada con toda la firmeza y sin ningún juego, ¿no? Una vez tomada esa decisión, ¿te pesó el apellido Silvetti? Decir, bueno, venga, soy yo la cuarta generación que tengo que estar, pues, por lo menos al nivel que ya es muy alto de por sí, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que siempre es algo que tienes que cargar, ¿no? No es que sea una losa imposible de cargar, porque siempre he tenido en casa pues, a mis antepasados que su primer consejo es, oye, tú tienes que seguir tu camino, ¿no? Lo que nosotros hemos hecho, pues hecho está, y fue pues a base de mucha lucha, de mucha dedicación y esfuerzo y trabajo, pero es una carrera propia, ¿no? O sea, Claro. al final de cuentas, tú delante del toro
él no sabe si te apellidas Silvetti o López o Pérez, ¿no? O si tienes 15 o 20 Claro, años. y en ese sentido sí mi abuelo especialmente fue pues alguien que me dio consejos muy puntuales sobre ese sentido, ¿no? Me dijo, oye, pues tienes que intentarlo porque sería una pena que te levantes un día con 45 años, te veas al espejo y te sientas amargado porque no lo intentaste, ¿no? Y eso sí como que dije, pues sí tiene razón. Al final de cuentas yo lograré lo que yo sea capaz y lo que Dios me permita hacer, Claro. ¿no? Pero si yo siento que es mi vocación, no tengo por qué no hacerlo, ¿no? En este consenso familiar, ¿fue tomada la decisión de irte a formar a España? Sí, de verdad eso, desde que papá en su momento se fue a España a hacerse novillero cuando no tuvo suerte en México, mi tío Alejandro igual, mi abuelo, todos los Silvetti, que ha sido una cosa bonita y especial que tenemos en la familia, es que hemos sido toreros, matadores de toros, que aparte hemos confirmado alternativa en México y en Madrid, que eran las plazas más importantes, ¿no? del mundo. Y en ese sentido siempre dijeron, oye, pues allá es como la Champions, por así decirlo, sí. es la Fórmula 1 y si tú quieres ser torero te tienes que ir allá, dejar todo lo que tienes aquí, tu familia, tus amigos, tus distracciones y entonces emprender realmente el camino con lo difícil que es y con lo importante que puede ser el hecho de triunfar allá en España. Y así fue y yo creo que fue una decisión acertada, ¿no? ¿A dónde llegaste? Llego el primer año con Corbacho, en paz descanse, vivía en ese entonces, era el apoderado y el maestro de Alejandro Talavante. Llego con él, vivo un año entero en su finca. Me hizo unas pruebas muy duras porque fue una persona que tenía esa convicción y esa idea del toreo muy especial, que para mí fue fundamental porque fue mis cimientos, ¿no? O sea, fue esa parte donde yo a partir de ahí forjé mi vocación y entonces me di cuenta que sí era lo que yo quería, que sí es lo que yo había elegido para mi vida y que eran cosas que Dios me había dado. Y a pesar de que era muy duro y que fue muy complicado porque pues sus métodos no eran sencillos y las pruebas no fueron fáciles, hubo muchos golpes, muchos momentos pues no especialmente bonitos, sí siento que a la larga todavía cuando recuerdo esa etapa me siento orgulloso y es la que como que me mantiene y me da sustento a poder seguir, ¿no? Sobre todo que se respetó muy bien, la genética es innegable, ¿no? O sea, el porte de los Silvetti, las formas de torear, muchas veces al verte torear podemos recordar a tu padre, a tu tío, quizá a tu abuelo, ¿no? A los que llegaron a ver al Meco, pues ese valor, porque tienen mucho valor todos los Silvetti. ¿Se pudo tu forma de interpretar el toreo, de esa genética y esa tauromaquia Silvetti, a la disciplina férrea de lo que él llamaba el samurái, de lo que tiene que ser un torero, ¿no? Con Corbacho. Sí, por supuesto, ¿no? Especialmente con él yo creo que se forja esa disciplina y esa parte de la vocación, ¿no? Independientemente de después mi manera de interpretar el toreo. Para él, especialmente a los inicios, no se volcaba mucho en eso. Sé que yo tenía mi personalidad y que al final tenía que sacarla, ¿no? Pero sí se volcaba en el valor, en la férrea convicción de torear por encima de todo, de saber decir y de luego hacer, el jugarte a la vida, el saber que el toreo es algo muy serio y es algo que la gente se muere de verdad y que el precio que hay que pagar a veces no es nada sencillo. Entonces con él sí se forja eso y es algo que es muy, muy especial y muy bonito porque creo que se comparte las ideas que en ese momento que ya no veía papá, pues él mantuvo siempre en su carrera, ¿no? Y eso aunado a los consejos de mi abuelo, de mi tío, pues me hicieron crear ese camino que luego a la postre ya fui poco a poco avanzándolo y creciéndolo ya cuando debutó de novillero de manos de José María Garzón, ¿no? Entonces, pues esos inicios son los que te van a ti haciendo crecer y confirmando tu vocación para después entonces ya como artista interpretar lo que tú sientes, ¿no? Yo siempre he creído que no podía ser la copia de papá, ni de mi tío, ni de nadie, porque eso sí lo hablé mucho y lo escuché sobre todo en ellos, ¿no? Y que el torero era muy personal y que se torera como se es. Pero es lógico que la comparación siempre va a existir, porque luego nos parecemos físicamente, porque aparte es mi principal espejo, creo que su manera de cómo él toreaba, claro, pues era algo maravilloso, ¿no? Pero yo creo que es agradable, ¿no? Los toreros de dinastía, que la dinastía siguiente tenga algún dejo
de antes, ¿no? Yo creo que es bonito ver a Manzanares hijo tener Claro. detalles de forma de andar, tus maneras en el ruedo con y sin el toro, muy de tu padre. En fin, yo creo que eso enriquece las mismas Claro, dinastías es taurinas. parte del sello, ¿no? Y es parte de precisamente de lo que caracteriza a una dinastía, ¿no? No puedes, ahora sí que, como dice el dicho, negar la cruz de tu parroquia, ¿no? Claro. Y al contrario, con mucho orgullo, porque han sido cada quien torerazos, ¿no? Pero sobre todo lo bonito es que nadie ha sido parecido al otro. O sea, te han tenido una característica que cuando tú volteas a ver dices, es Silvetti, con ver una fotografía, con ver un enlace, con ver una fracción de un video, pero cada quien ha mantenido una personalidad Claro. muy marcada, ¿no? Sí. Y eso es lo que también en nuestro caso pues queremos hacer, para que la gente a la larga pues digan que van a ver a Diego Silvetti, no van a ver al hijo de, ¿no? Claro. Que en un principio yo sé que la gente tenía era el morbo lógico. ese y era lógico, ¿no? Pero esa es una parte de lo que no es fácil, que las personas que somos de dinastía pues tenemos que saber separar y que saber después llevar a cabo de la manera de interpretar nuestro toreo, Claro. que sea muy personal, ¿no? Claro. Y bueno, pues estamos en época de novilladas. Se da el cierre de este Nacional de Novilladas ahora en la Plaza México con 5 festejos seguidos. Vamos a ver qué es lo que nos ha preparado Rodrigo Vargas de Casa. La empresa de la Plaza de Toros México ha presentado los carteles para la etapa final del Nacional de Novilladas Soñadores de Gloria. Para esta última etapa, el Coso de Insurgentes albergará 5 festejos novilleriles, arrancando este domingo 23 de septiembre y finalizando el domingo 21 de octubre. El domingo 23 de septiembre, novillos de Caparica para Francisco Martínez, Héctor Gutiérrez y Roberto Román. El domingo 30 de septiembre, novillos de Fernando Lomelí para André Lagraver el Galo, Héctor Gutiérrez y Sebastián Ibelles. El domingo 7 de octubre, novillos de Maravillas para José María Hermosillo, Héctor Gutiérrez y Roberto Román. El domingo 14 de octubre, novillos de Monte Caldera para Francisco Martínez, Juan Pedro Yaguno y Ricardo de Santiago. En tanto que el domingo 21 de octubre se realizará la novillada de triunfadores. Para el financiero Bloomberg, Rodrigo Vargas y Casa. Vamos a seguir platicando con el matador Diego Silvetti. Diego, llega el momento del debut en España en 2009 y en eventos muy próximos, prácticamente a los 2 años, te presentas como novillero en las ventas de Madrid. ¿Qué recuerdas de esa tarde? Pues sí, fue una carrera muy como contrarreloj, ¿no? Sí sabíamos que el hecho de haber decidido más tarde, por así decir, y por empezar ya con 21 años, pues mi carrera tenía que ser mucho más rápida en cuanto a mi evolución como torero, ¿no? Se hizo mucho trabajo silencioso, me acuerdo que no le decíamos a nadie que estábamos toreando, que hacíamos campo, todo fue a puerta cerrada, todo fue sin hacer nada de prensa, y cuando se llega el debut, pues sí, el plan era ir poco a poco avanzando, pero a pasos muy marcados y muy firmes, no podía... Que sí pasa a veces con los toreros de dinastía que puedes tener al principio las puertas abiertas, porque es lógico, al un empresario, a la gente, que van sembrando, les interesa ver, ¿no? al hijo de o al nieto de. Pero después tienes, yo creo que un grado de equivocación mucho menor, o sea, tus fallos son
prácticamente que imperdonables, No hay margen. ¿no? Entonces no hay margen para eso. Entonces sí fue todo muy rápido. Debutamos en Casavieja en el 2009, en agosto, y en mi quinta novillada estaba haciendo en Juriquilla con un lleno de no hay billetes, en una corrida mixta con el Juli y con Ignacio Garibay. Sí. Entonces todo era, en esos meses previos, pues tenía yo que ir madurando, que ir forjando esa, pues por dentro esa decisión y esa firmeza de que no me pesara ese tipo de cosas, de plazas, de toros, de compromisos importantes, ¿no? Y creo que es algo que nunca, pues, nos hemos quitado, ¿no? O sea, siempre hemos hecho cara a ese tipo de compromisos. Debutamos en Sevilla, empezó una cornada, al poco tiempo en Madrid. Yo no llego a la alternativa con 40 novilladas. Ese debut en Madrid fue una apuesta muy valiente porque es en mayo y en agosto ya estaba organizada la alternativa, no era de si había suerte en Madrid. Fue una apuesta y la alternativa con un cartelazo, ni más ni menos que José Tomás y Alejandro Talavante. ¿Qué recuerdas de esa tarde y recuerdas las palabras de José Tomás? Sí, fue una tarde muy especial, muy bonita, ¿no? Porque pues era el sueño cumplido, después de 2 años de mucho esfuerzo, de haberte ido de tu familia, de seguir y dejar todo para mi carrera y para ese sueño que se dé en esa manera, de esa magnitud, pues ni en el mejor cuento de hadas, sí, una ¿no? historia O sea, preciosa. José Tomás, mi papá iba a ser su padrino, no pudo ser, era la primera vez que estaba en doctorado con Talavante, él, Talavante con el que yo pues viví un con quien año llegaste, y tenemos una claro. gran amistad. Recuerdo en el hotel me habla y me voy a su cuarto y los dos pues oye, con esa incertidumbre, Pasando ¿no? ese miedo, ¿no? Ese miedo ¿no? sordo que nadie ese conoce. miedo complicado. Y yo y le decía, pues oye, tú lo estás pasando y eres figura del torneo, imagínate yo que voy a tomar la alternativa, Sí, ¿no? al lado y suyo. fue un momento que luego nos reímos, nos acordamos de muchas cosas y rompimos, ¿no? Fue una tarde muy especial porque aparte, gracias a Dios, se rodaron las cosas muy bien. Me pudimos llevar el trofeo a la mejor faena de la feria. El maestro, mi padrino, se portó conmigo maravillosamente bien. Digo, las palabras sí me las guardo yo para mí, pero habló mucho de la admiración que le tenía a mi papá, a la familia, que respetara la profesión, bueno, lo que es él, ¿no? Una ética, una personalidad y un señorío tan especial. Y fue algo muy mágico, muy bonito y fue el inicio de, bueno, ya, ahora sí como que de esta gran aventura, ¿no? ¿Qué impresión te generó pasar del novillo al toro? En ese sentido, no hubo mucha diferencia porque, bueno, siempre las pruebas desde un inicio con nosotros fueron pruebas en el campo de verle el volumen al toro, de pues, afrontar compromisos en plazas donde salía siempre un toro importante. Fuimos a Pamplona, fuimos a Barcelona, fuimos a Madrid, fuimos a Sevilla de novillero. Entonces, bueno, relativamente ese paso lo teníamos ya claro, ¿no? Tomas la alternativa en agosto y en noviembre vienes y confirmas la alternativa en la México, se dan bien las cosas. Apostó fuerte por ti el doctor Herrerías en aquel momento. Sí, desde luego que sí, fue una persona que creyó siempre mucho en nosotros. Claro, veníamos haciendo una gran temporada de novillero, claro. ¿No? Había un gran ambiente, no había presentado nunca en México, había una expectación tremenda por cómo se habían dado las cosas, de novillero en Madrid después de una vuelta al ruedo, Sevilla, Barcelona, Pamplona, la alternativa, triunfador de la feria, en fin. Y nosotros apostamos por presentarnos directamente en la Plaza México, ¿no? No era sencillo la apuesta, o sea, la primera vez que te vean en público, lo más normal es ir a provincia y decir, no, va a ser la inauguración de la temporada con Enrique Ponce, Saldívar, que han hecho una gran temporada, a una plaza llena. Y bueno, salieron bien las cosas. Ese día fue una tarde bonita, no especialmente de triunfo, pero luego vino Guadalajara, la segunda corrida, le cortó 2 orejas a un toro, y luego viene la repetición en México, que es como se da la faena esa de los encinos de Charro Cantor, que le cortó el rabo al sexto, que fue ese toro, y entonces aquello pues toma magnitudes y toma pues la carrera como le dicen en España, como de tren, ¿no? O sea, el tren bala, o sea, va a toda velocidad, ¿no? Porque fueron triunfos después en León, en Aguascalientes, claro, aquello adquiere una importancia maravillosa, claro, que luego a la postre pues se ve reflejada en ir mi primer año de Matador Toros a la Feria de Sevilla, confirmar en Madrid, sí, con un los cartelazo. Los contratos se ganan en el ruedo, exactamente, ¿no? Entonces fue muy bonito esa parte. Y la gente a mí me llamó mucho la atención porque había mucha expectación, pero mucho cariño
por verte. La gente te acogió de inmediato y eso facilitó, evidentemente, Claro. más tu capacidad con el toro, que se dieran los triunfos. ¿Eras tú consciente de esos triunfos, como tú comentas, a tal velocidad y con tal impacto? Hoy lo ves y eras consciente en esa época. Lo ves con las dos partes de la moneda, ¿no? De que dices tú, oye, mira, pues fue algo maravilloso, fue algo que se trabajó mucho, o sea, no fue algo casual, ni mucho menos, fue algo que en ese momento se dio porque se había trabajado y había un sacrificio, había una mentalidad, había una tauromaquia, había un equipo que se habían hecho todas las cosas a la perfección, ¿no? O sea, las apuestas que se hicieron salieron ganadoras, ¿no? Eso, aparte con el cariño del público, que fue sin lugar a dudas algo maravilloso, ¿no? Después dices, bueno, a lo mejor después hubo cosas que hubiéramos omitido, que después en el cambio de haber llegado todo eso tan rápido, también la exigencia fue creciendo en muy poco tiempo, y como torero pues las cosas se tienen que ir madurando, se tienen que ir sopesando. Luego las carreras no tienen que ser tan rápidas porque uno como artista pues tiene que madurar y que tiene que hacer una introspección en sí mismo para ver qué es lo que realmente está exponiendo, si es algo que lo siente o cómo puede ir mejorando, ¿no? Y que ahora que ha pasado ya de esos 6, 7 años, pues dices, bueno, fue un gran recuerdo, es una cosa maravillosa que me sirvió para posicionarme, gracias a Dios, donde todavía estoy posicionado, de poder haber ido 7 años consecutivos a Madrid, de torear 3 ferias de Sevilla, de torear en Valencia, torear en Pamplona, venir a México, Guadalajara, etcétera. Pero que después dices, bueno, ahora las cosas se hacen de otra manera. Claro, ¿no? claro. Ahora es otra mi mentalidad, ahora es otra mi madurez, quehacer taurino, pues es mi que es la madurez, madurez del lo que artista. yo quiero hacer como torero, ¿no? Y Claro. veo faenas ahora y a lo mejor